Somos la Iglesia del Señor. Una iglesia que no es solo una agrupación social, que no es un grupo de personas que tienen un mismo pensar. Sobre todo lo que tenemos que tener claro, que la Iglesia es el sacramento de la comunión. Sacramento de comunión que significa el fin y el cometido esencial de una iglesia que quiere llevarnos a la comunión con Dios y a la comunión entre nosotros que somos hermanos en Cristo. Muy bien. Vamos ahora a dar un paso más en este ejercicio de profundización del misterio de la Iglesia para ver cómo está conformada la Iglesia. Muy bien. El primer concepto importante del que debemos hacer alusión es el concepto de fieles cristianos. Los fieles cristianos son todos los que hacemos parte de la Iglesia, los miembros de la Iglesia. Hemos dicho que todos de alguna manera somos incorporados al misterio de la Iglesia. ¿A través de qué? A través de nuestra adhesión de corazón a Cristo por medio del bautismo. De esa manera, y al acoger la gracia de Dios, somos partícipes del pueblo de Dios y partícipes de la función sacerdotal, profética y real de nuestro Señor Jesucristo. Cada una de estas funciones realizadas por el Señor cuando vino a este mundo, porque Cristo es sacerdote, profeta y rey, estamos llamados todos y cada uno de nosotros a desempeñarla según nuestra propia condición. De tal forma que a través de esa participación en algo que se denomina el triple munus o el triple oficio de nuestro Señor Jesucristo, podamos cumplir con ese cometido con el que terminábamos la reflexión de la Iglesia como comunión, en esa misión que el Señor nos encomienda de transmitir y comunicar la buena noticia de la salvación a todos los pueblos de la tierra. En cuanto ciudadanos del pueblo de Dios, la condición propia de los fieles cristianos estriba en ser hijos de Dios, dignidad de la que participamos cada uno de nosotros. A esto le denominamos en la Iglesia el principio de igualdad esencial. Principio de igualdad esencial en la Iglesia, todos somos hijos de Dios, porque todos, de algún modo, los que estamos aquí, hemos recibido el bautismo, o eso espero. Si hemos recibido el bautismo, todos como fieles cristianos, hacemos parte de esa condición de ciudadanos del pueblo de Dios, de ser hijos de Dios, hijos de nuestra Madre la Iglesia. Esto garantiza una cooperación, una corresponsabilidad de todos y cada uno de los fieles, cada cual conforme a su condición, a su posición dentro de la Iglesia, en la edificación del cuerpo de Cristo. Si somos hijos de Dios, ¿qué somos? Los unos para con los otros. Somos hermanos, y a veces lo decimos y lo expresamos, hermano, hermana. ¿Qué significa? Que tomamos conciencia que todos de alguna manera participamos de esa gracia. Algunas veces podemos expresarlo cuando la situación en sí misma provoca en nosotros gusto, cercanía. Qué fácil es decirle al que te quiere, hola hermano. Pero cuando tenemos pequeñas diferencias, pequeñas dificultades, hermano, decía un sacerdote biblista que, hablando de la consideración esto de los hermanos del Señor, y que era un concepto muy amplio,
muy amplio en las Sagradas Escrituras, decía que el concepto hebreo de hermano, ¿sabéis cómo se dice hermano? Ese cuando dicen los hermanos del Señor se dice aj. Aj. Entonces hay quien en algún momento percibe a su hermano en la iglesia como aj. Aj. No. Si somos hijos de Dios, todos somos hermanos. Y los hermanos están llamados a amarse. Y ya sabéis que la llamada al amor implica para todos nosotros no solamente amar a los que te aman, sino especialmente amar en la heroicidad de un amor que lleva a que en algún momento, aunque sea difícil reconocerlo, puedas amar al hermano que no comparte tu opinión, al hermano que en algún momento con el que tienes alguna dificultad. ¿De acuerdo? Es parte de este principio de igualdad esencial. Somos todos hermanos e hijos de Dios. Y evidentemente, ¿no? Evidentemente, cuando no le damos esa dignidad a los hijos de Dios, cuando no le damos esa dignidad, estamos fallando en el ejercicio de la caridad y en el mandamiento nuevo del amor, que es lo que nos constituye, lo que le da sentido a esa ley de la ciudadanía de los hijos de Dios. ¿Me entendéis esto? Importante entenderlo. Además, existe otro principio en la Iglesia, el principio de diversidad funcional. En la doble tipología de los fieles cristianos. Los fieles cristianos se dividen fundamentalmente en dos grandes grupos. Los ministros sagrados o clérigos, que son constituidos como tales por el sacramento del orden, y los fieles laicos, que son el resto de los fieles cristianos. Tenemos esos dos grandes grupos, los ministros sagrados o clérigos y los laicos. Alguien podría pensar, padre, ¿y los religiosos, los consagrados, conforman un tercer grupo? Hacen parte de los fieles laicos, aunque gozan de una singularidad muy específica dentro de la vida y la misión de la Iglesia. Pero podemos conformar esos dos grandes grupos, los ministros sagrados y los fieles laicos, los Christi Fidelis Laici. Muy bien. Esta realidad permite que en la Iglesia podamos entender dos conceptos relativos al ejercicio del sacerdocio. Hay dos sacerdocios, el sacerdocio común y el sacerdocio ministerial. El sacerdocio común consiste en la participación del sacerdocio de Cristo que se transmite a todo fiel cristiano por medio del sacramento del bautismo, que se robustece en el sacramento de la confirmación y que tiene su centro y su raíz en la participación en la Sagrada Liturgia y especialmente en la Eucaristía. Este sacerdocio común, también llamado sacerdocio bautismal, va ligado, por tanto, a los sacramentos de iniciación cristiana y se ejerce en la recepción de estos sacramentos y también en la oración, en la acción de gracias, en el testimonio de una vida santa, en la abnegación, es decir, negándose a uno mismo, en el ejercicio de una caridad operante. Quiere decir que hay el ejercicio de ese sacerdocio llamado común o bautismal. Dicho sacerdocio capacita a los fieles a ofrecer sacrificios espirituales gratos a Dios por Jesucristo y contribuye a la misión salvífica en la vida de la Iglesia. Así que, ya lo sabéis, sois todos sacerdotes por la participación en el misterio de Cristo, por la celebración del sacramento del bautismo, porque somos un pueblo sacerdotal, ligado al sacerdocio de Cristo, a través de lo que decíamos, la Iglesia que es congregada, la Iglesia que de alguna manera se reúne,
para alabar y glorificar a Dios. Es la manera como de algún modo nos ligamos, y especialmente en la celebración eucarística nos ligamos al ejercicio de este sacerdocio, y que luego lo veremos cuando planteemos los 3 oficios a los que estamos comprometidos los laicos. Y por otro lado está el sacerdocio ministerial. Ese sacerdocio ministerial se asienta sobre la base, evidentemente, del sacerdocio común, en el que se recibe el sacerdocio llamado jerárquico, una participación especial del sacerdocio de Cristo que confiere la sagrada potestad del orden para ofrecer sacrificios, para perdonar los pecados, desempeñando en el nombre de Cristo, in persona Christi, el oficio sacerdotal en favor de los hombres. Son 2 sacerdocios diferentes, y no solamente en grado, ya que cada uno de ellos imprime un carácter, y especialmente el sacerdocio ministerial, aunque se ordenan el uno al otro por la mutua participación en el sacerdocio de Cristo. ¿Queda claro esto? Por tanto, todos somos sacerdotes por el bautismo y por nuestra inserción en el misterio de Cristo, pero hay un sacramento especial, el del orden sacerdotal, que confiere a aquellos que lo reciben la gracia de poder actuar in persona Christi, en la persona de Cristo, en la vida de la Iglesia, para en nombre de Cristo ofrecernos la participación en la Sagrada Eucaristía, para consagrar el pan y el vino, para que la transubstanciación hagan que ese pan ya no sea pan, sino sea el cuerpo de Cristo, para que el vino ya no sea vino, sino que sea la sangre de Cristo, para perdonar los pecados en nombre de Cristo. Es el papel que desempeñan los ministros sagrados. Por tanto, una dignidad que es conferida por Cristo dentro de la constitución jerárquica de la vida de la Iglesia. Por institución divina, los ministros sagrados tienen la sagrada potestad para actuar en nombre y con la autoridad de Cristo en virtud del sacramento del orden, con una triple potestad: una potestad de magisterio, una potestad de orden y una potestad de régimen. Respecto a los laicos, se habla de oficios, de encargos, de deberes, dimanados de la condición de fieles cristianos, llamados por Dios a vivir en el mundo y a santificarlo desde dentro. Esta misión de la Iglesia es no solamente un derecho, sino también un deber que está radicado en nuestra vocación bautismal y que los laicos deben realizar en el mundo y desde el mundo. Hay un cierto carácter secular que es seña de la identidad de su presencia en la Iglesia, y es una marca desde la raíz, el modo de llevar a la práctica los 3 oficios de los que vamos a hablar: de santificar, de enseñar y de regir. Por tanto, a los ministros sagrados se les confiere una potestad en el magisterio, en el orden y en el régimen, y a los fieles cristianos se les confiere unas tareas, unos encargos, unos deberes, para que a través de ese sacerdocio bautismal puedan de algún modo configurarse con ese Cristo, sacerdote, profeta y rey, a través de esos oficios: santificar, enseñar y regir. ¿De acuerdo? Fijaos que hay algo que debemos considerar. Cuando se puso por escrito el Catecismo de la Iglesia Católica, ya sabéis que el Catecismo de la Iglesia Católica es el compendio de nuestra fe que creo que todo cristiano debería tener en su casa. El Catecismo de la Iglesia Católica está configurado en 4 partes. La fe que creemos y el desarrollo del credo, la fe que celebramos y el desarrollo de lo que es la liturgia y los sacramentos,
y la fe que vivimos con el desarrollo de los mandamientos de la ley de Dios. Son los primeros 3 capítulos del Catecismo de la Iglesia Católica. Dejaron un 4º capítulo para hablar de la importancia de la oración. Ya sabéis que estos oficios se sostienen en gracia, lo cual significa que la vida de oración es importante y fundamental en la vida cristiana para llevar a cabo el cumplimiento de estos 3 fines de los que vamos a hablar: santificar, enseñar y regir. Y el Catecismo lo ha querido expresar de esa manera. Y lo vamos a ir viendo en la medida que expliquemos estos 3 grandes oficios, a los que estamos llamados los laicos. La misión de la Iglesia y la prolongación de los oficios de Cristo. ¿Qué significa misión? Misión significa envío. En el lenguaje común designa cometido, función, encargo. La Iglesia peregrina es por su propia naturaleza misionera, pues toma su origen de la misión del Hijo y de la misión del Espíritu Santo según el propósito de Dios Padre. Es enviada por Dios la Iglesia a las gentes, como decíamos, para ser sacramento universal de salvación. Por exigencia radical de su catolicidad y obediente al mandato de su fundador, se esfuerza en anunciar el Evangelio a todos los hombres. Como lo dice el Evangelio de San Marcos: id al mundo entero y proclamad la buena noticia a toda la creación. Esta misión de los fieles laicos contiene en sí un triple encargo u oficio para desempeñarlo, la Iglesia posee las convenientes potestades: el oficio de enseñar, el ministerio profético, al cual va ligada una potestad de magisterio; el oficio de santificar, que es el ministerio sacerdotal con la potestad de orden; y el oficio de gobernar, a través del ministerio pastoral con la potestad de régimen o de jurisdicción. La misión del pueblo de Dios se realiza a través de la participación en la función o munus del mismo Jesucristo, que tiene esta triple dimensión como profeta, sacerdote y rey. La misión dada por Cristo alcanza al pueblo entero de Dios, tanto a los ministros sagrados como a los fieles cristianos. Y a los apóstoles y sucesores se les confía el encargo de enseñar, santificar y regir en su propio nombre y con potestad y autoridad. Y a los laicos, al haber recibido una participación en el misterio sacerdotal, profético y real de Cristo, vienen a cumplir en la Iglesia y en el mundo la parte que les atañe en la misión total del pueblo de Dios. Así que vamos a empezar a denotar esa triple tarea que tienen los fieles cristianos laicos conforme a Cristo como sacerdote, profeta y rey. Empezamos con la primera, la misión de santificar, relacionada evidentemente con el Cristo sacerdote, nuestra función sacerdotal otorgada a través del bautismo. Hermanos, la liturgia es la máxima expresión santificadora de la Iglesia. La liturgia sagrada, la celebración de la fe. A los fieles les corresponde una parte importante en la misión de santificar, participando activamente en las celebraciones litúrgicas y especialmente en la Sagrada Eucaristía. No sé si recordáis que en algún momento en la celebración de la Santa Misa el sacerdote dice lo siguiente: orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. ¿Recordáis? A eso respondemos: el Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Quiere decir que todos en la celebración eucarística somos oferentes, solo que es necesario que exista un ministro sagrado para que haga las veces de Cristo dentro de la celebración eucarística para consagrar el pan y el vino. Pero estamos siendo todos partícipes del ejercicio de nuestro sacerdocio bautismal, de nuestra misión de santificar, cuando participamos
de la Sagrada Liturgia, especialmente de la Eucaristía. Por eso a mí se me revuelve un poco el estómago cuando me preguntan: «Padre, ¿hay que ir a misa el domingo?». Y yo me tengo que contener. ¿Cómo que tienes que ir a misa el domingo? ¿Sigues considerando la celebración de la Santa Misa como una obligación preceptual, formal, sin ese contenido profundo de lo que implica para nosotros, lo que implica para todo cristiano, ponernos a tiro de la obra santificadora de la gracia y del don de Dios a través del sacramento eucarístico? ¿Es una obligación o es una necesidad? Es una necesidad, una necesidad. Cuando nosotros nos planteamos ciertas obligaciones, comer, dormir, sabemos que esas obligaciones derivan fundamentalmente de la necesidad de vivir. Porque si no comemos, nos morimos. Si no descansamos, evidentemente eso va a procurar un mal en nosotros. La Iglesia tiene un mandamiento de ir a misa, y os lo digo como lo dice: mínimo los domingos y fiestas de guardar. Mínimo. Y nosotros ni lo mínimo. Nos cuesta lo mínimo. Lo importante que es comprender lo que implica para nuestra vocación cristiana participar de la Sagrada Liturgia y de acoger la santificación que Dios nos ofrece a través de la renovación de su sacrificio en el altar. La misión de santificar nos debe mover a considerar como lo más grandioso, lo más maravilloso en nuestra vida cristiana, ser partícipes de la celebración eucarística. Por sí misma, indistintamente cuál es el sacerdote que celebra, cómo celebra, es Cristo quien se manifiesta en el altar para ofrecernos a todos nosotros la gracia y la santificación. ¿Cómo lleváis vuestro sacerdocio bautismal litúrgico? ¿Cómo lo lleváis? Nuestra misión de santificar como fieles laicos, encontrar el asombro de darnos cuenta que en cada celebración eucarística el cielo toca la tierra. El cielo toca la tierra. Qué importante es pedir esa gracia en nuestra misión de santificar. Pero las acciones litúrgicas no son válidas por sí solas, sin una referencia al mundo donde se desarrolla la vida de los fieles laicos, ya que a los laicos les corresponde realizar tareas seculares, por lo que se hace preciso aunar el esfuerzo puesto en dichas tareas con los canales divinos de santificación. La liturgia no puede estar separada de la vida. No somos cristianos solo en la celebración eucarística y en la Santa Misa. También somos sacerdotes cuando salimos de la misa a cada uno de nuestros ambientes seculares. Todas las obras, todas las oraciones e iniciativas apostólicas, la vida matrimonial y conyugal, la vida familiar, el trabajo cotidiano, el descanso espiritual y corporal, incluso las pruebas de la vida, si se sobrellevan pacientemente, se convierten para todos nosotros en sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Cristo, que se ofrecen y se aunan en la celebración eucarística. ¿Entendemos eso? Qué importante que es. Todas las acciones seculares, todo cuanto hacemos cuando salimos de la celebración litúrgica, también puede ser ofrecido a Dios como el sacrificio que nosotros ponemos a sus pies, para que el Señor, al aceptar nuestro sacrificio espiritual, pueda ofrecernos su gracia y su bendición. ¿Lo tenemos claro? Porque somos más bien quejicas. Nos quejamos por todo,
cuando vienen las situaciones difíciles, se nos olvida en algún momento, y como dice la palabra, tenemos que dar gracias, como dice la Santa Misa, debemos dar gracias a Dios siempre y en todo lugar. Por esa razón es importante que yo aúne mi vida en el mundo, todo cuanto realizo, como un sacrificio agradable a Dios para presentarlo aquí delante del altar. Os pongo un ejemplo, qué frío que hace. Y a cualquiera dirá, ¿no? Madre mía, qué frío. ¿Y cómo estoy sufriendo el frío? Y será posible que en lugar de estar tú dándole vueltas en tu cabeza a esa realidad, ¿por qué no santificas la realidad que estás viviendo? ¿Por qué no le dices desde el profundo del corazón, Señor, te ofrezco el frío? Esto que estamos pasando, te lo ofrezco, Señor. Te lo ofrezco para que las almas puedan alcanzar el calor de tu amor. Por todas aquellas personas que también lo sufren, y lo sufren porque su condición de vida les lleva a estar en las calles. Las personas que sufren las consecuencias, ¿no?, de su propio drama histórico y personal. No podríamos ser, por el bautismo, sacerdotes que le ofrecen al Señor las incomodidades, las dificultades y las luchas presentes en este mundo. ¿No es lo que se esperaría de un cristiano? Que cuando en algún momento tiene que enfrentar cualquier situación, lo impregne todo de sentido sobrenatural y divino. ¿Cómo hay que trabajar? ¿Cómo hay que desenvolvernos en el día a día? A través del ofrecimiento y nuestra participación en el misterio de la pasión, muerte y resurrección del Señor. Eso hará que entre liturgia y vida exista una unión profunda, de tal forma que te sientas cristiano en todas partes, porque eres sacerdote allí donde vas. Eres sacerdote allí donde vas, por el bautismo, llamado a santificar. En cierto modo, los fieles laicos están llamados a impregnar de sentido, pongo aquí soteriológico, significa de sentido salvífico, todos los acontecimientos de la vida secular, considerando cada acontecimiento de la existencia como una ofrenda digna para ser ofrecida al Señor, que recogida en lo profundo del corazón se eleva especialmente en la Sagrada Liturgia, dentro de la mistagogia, dentro de la celebración de un misterio que une siempre lo humano y lo divino, en contacto directo con los bienes de la salvación que brotan de la actualización perenne del sacrificio de nuestra redención, tal como lo dice San Pablo en la carta a los Colosenses. Ahora me alegro por los padecimientos que soporto por vosotros y completo en mi carne lo que falta a las tribulaciones de Cristo en favor de su cuerpo, que es la Iglesia. Así que, ahora que vamos a celebrar la Santa Misa, ofrécele al Señor, como ejerciendo esa misión de santificar, ofrécele al Señor tu vida, ofrécele al Señor tu trabajo, ofrécele al Señor tus relaciones personales, tu matrimonio, tus hijos, tus luchas, tus dificultades, tus sufrimientos, ofrécelos aquí. Y entrégale esto al Señor, no como una suave ofrenda de suave olor, para que Dios, de algún modo, a través de esa ofrenda, derrame su copiosa y abundante bendición y gracia en tu corazón. Eso os hará, de algún modo, ser personas que impregnan de sentido cristiano todos los acontecimientos de nuestra vida. Hacedlo y os daréis cuenta que tendréis menos dolores de cabeza, menos agobios, menos calentura de cabeza, porque estaremos en una actitud de continuo ofrecimiento. No nos cargaremos con cosas, sino que estaremos siempre, de algún modo, actuando en una libertad que nos permite amar de una manera mucho más amplia y dilatada. Ofrecedlo todo al Señor
ejerciendo vuestro sacerdocio bautismal. ¿De acuerdo? Además de la misión de santificar, la misión de enseñar. Hermanos, el apostolado es una actividad propia de los laicos en la Iglesia. Acoger el Evangelio en el corazón y darlo a conocer a los demás implica adquirir la mejor formación en doctrina católica para que la luz de la fe y de la moral cristiana resplandezcan en todas las obras y decisiones, trabajando para que el mensaje divino de la salvación sea conocido y aceptado en todas partes. Se trata de un auténtico deber, además de un derecho, de todos los laicos que tanto a nivel personal como asociadamente les corresponde ejercer específicamente dentro del mundo. Y postula diversos modos de actuación y siempre de índole laical, en nuestras conversaciones privadas, en la enseñanza, en la catequesis, en la escritura, en los medios de comunicación, en todo el ancho ámbito de la vida social, incluidos nuestros lugares de trabajo y nuestra propia familia. Aquí estamos llamados a anunciar a Cristo. Dice San Pablo, ¡ay de mí si no predico el Evangelio! ¡Ay de mí si no predico el Evangelio! Tenemos múltiples conversaciones a nuestro alrededor. Se nos ha dado una gracia, un don, el don de la palabra, para que lo que está aquí pueda salir a través de nuestros labios. Y ahí nos damos cuenta que tenemos un montón de vaciedades porque es de lo que terminamos hablando con los demás. Hay en muchos conventos carmelitas una frase de Teresa de Ávila que me encanta. Cuando vengas a este lugar, que sepas que aquí lo que se habla es de Dios. Si vienes aquí, que vengas a hablar de Dios. Entonces, ¿significa que no podemos hablar de cuestiones seculares? Podemos hablar de muchos temas, pero ¿hacia dónde tenemos que orientar las conversaciones? Hacia una tarea, una encomienda, que es que todas esas cosas aterricen ¿en quién? Aterricen en Dios. Que aterricen en Dios. Se lo hablaba a unas personas en algún momento cuando me empezaron a plantear algunas cuestiones políticas, que casi siempre son motivo, al menos en España, de mucha fricción y de mucha contrariedad. Y lo primero que les dije es, nuestra primera tarea consiste en no criticar y no juzgar a las personas. Nuestra primera tarea consiste en orar para que el Señor se manifieste y su Evangelio en la tarea política. Es la primera misión que tenemos. Hay que anunciar a Cristo en todos los ambientes que tienen necesidad en este momento de ser iluminados por la luz del Evangelio. Tenemos que aprender a que los temas aterricen en Dios. Esa es la gran misión profética que tenemos y para eso necesitamos conocer el Evangelio, necesitamos conocer la palabra. Tenemos que ser, a veces somos cristianos muy conformistas. Yo creo que es importante que le demos valor a la presencia de esa palabra, a la formación de la sana doctrina en nuestros corazones. Porque luego, ¿de qué vamos a hablar? Luego, ¿qué vamos a transmitir si no tenemos la oportunidad de tener ese encuentro con Cristo a través de la palabra, a través de la formación, a través de todo aquello? Ya sabéis que en algún momento, oye, que hay esto que vamos a hablar, yo ya me sé todo. Yo no necesito que me digan nada, porque lo sé todo. Y eso tiene mucha soberbia. No hay nada más ligado a la gracia que tengamos todos la humildad de saber escuchar la palabra de Dios
que siempre tiene algo que decirnos, que siempre tiene algo que interpelarnos en la vida. Hermanos, utilizo un texto de la segunda carta de San Pablo a Timoteo. A un siervo del Señor no le conviene altercar, sino ser amable con todos, pronto a enseñar, sufrido y que corrija con mansedumbre a los adversarios, por si Dios les otorga la conversión que les haga conocer plenamente la verdad. Qué importante es que esta misión de enseñar, de aconsejar, de hablar de Dios, no sea con imposición, que no sea con discusiones, con una dialéctica que nunca termina, ¿no?, de resolverse, sino que sea con humildad, con el corazón. La verdad resplandece en el rostro de aquel que ha conocido el amor y que no tiene otra forma, ¿no?, de expresar esa realidad que a través de un buen consejo ligado siempre a la delicadeza propia de la caridad cristiana. ¿De acuerdo? Hay que saber decir, hay que saber enseñar, hay que saber de algún modo iluminar el camino de los fieles dentro del crecimiento y la maduración de nuestra vida cristiana. Pero quiero que os alejéis de todo conformismo y que tengáis una actitud activa en la escucha, en la acogida y en la transmisión de esta misión que tenemos todos de enseñar. A ver qué consejos estás dando. Cuando alguien te hace una pregunta, a ver qué consejos damos. Es que tengo un problema con esta persona, ¡déjale de hablar! ¿Pero es lo que nos enseña Cristo en el Evangelio? Cuando tienes un problema, ¿no es lo mejor que te presentes con humildad e intentes resolver los conflictos? ¿Que te abajes? Porque es lo que enseña Jesús en el Evangelio. ¿Aconsejas a los demás con el Evangelio en tus labios? La misión de enseñar. Y finalmente, la misión de regir. Reinar. Eso nos gusta. Reinar. Porque efectivamente somos sacerdotes, somos profetas en la misión de enseñanza y también somos una nación, un pueblo regio. Participamos del reinado de Cristo. Pues yo sí quiero reinar, Padre. Eso gusta. ¿Pero qué es reinar? La participación en el oficio real de Cristo está vinculado al anuncio y a la instauración del reino de Dios. Se trata de ordenar hacia Cristo todas las estructuras temporales y la sociedad entera. Los laicos están llamados ciertamente a servir al reino de Dios y a difundirlo en la historia. Viven la realeza cristiana, primero, mediante la lucha espiritual para vencer en sí mismos el reino del pecado y, en consecuencia, en la entrega de la propia vida al servicio, a la práctica de la justicia, al ejercicio de la caridad, al mismo Jesús presente en todos y cada uno de nuestros hermanos, y siempre mediante una actividad sostenida por la vida de la gracia, ordenando lo creado al verdadero bien. ¿Quieres reinar? Sí, queremos reinar, Padre, queremos reinar. Es la misión que tenemos como laicos. Pues si quieres reinar, lo primero que tienes que hacer es que el reino de Cristo se manifieste en tu corazón. Y eso implica una lucha y un combate para que el que reine en tu corazón sea Cristo y no el maligno enemigo de nuestras almas. Tenemos que ser conscientes de que estamos en un combate espiritual. Y en ese combate espiritual, ¿quién tiene que regir? Cristo, el Señor, su gracia. Entonces, y si eso se reproduce en nosotros, eso produce un efecto. La presencia de la gracia produce un efecto en nosotros dentro de la misión de regir. Y es que de alguna manera se pone de manifiesto lo que dice la palabra. El que quiera ser el primero, que sea el último y el servidor de todos. Participar del reinado de Cristo significa participar del reinado de su justicia. Y eso implica siempre ponernos en una disposición que nos lleva a entender el ejercicio de la caridad
como lo más apremiante, lo más importante dentro de nuestra participación del reinado de Cristo. ¿Qué hizo Jesús para enseñarle a sus apóstoles el valor de su condición de maestro? Celebración de la última cena. Tomó una toalla, una jofaina, y lavó los pies de sus apóstoles y les dijo: si yo, que soy el maestro, he hecho esto, es para que vosotros hagáis lo mismo. Lo cual implica para todo cristiano en su misión de ponerse al servicio del reino de Dios, de coger una toalla y lavar los pies de su prójimo. Qué diferente es reinar en el mundo, porque reinar en el mundo, ¿qué significa? Significa ostentación, significa poder, significa grandeza, significa reconocimiento, significa protagonismo. Ya os veo las caras de... ¡ay, qué bonito reinar así! Pero reinar en Cristo significa ser el último, significa pasar desapercibido, significa aprender de algún modo a promover siempre el bien de tu prójimo antes que el tuyo propio, y hacerlo fundamentalmente porque en el prójimo se esconde Cristo. Porque ya lo dijo el Señor: cada vez que lo hicisteis con esto de mis humildes, los más pequeños, conmigo lo hicisteis. Es la gran fuerza que entraña la participación del reinado de Cristo, y dependiendo de a quién rendimos culto, evidentemente los frutos se manifestarán en nuestro corazón. Si no reina el espíritu y reina el maligno en tu corazón, los frutos son claros: la fornicación, la impureza, el libertinaje, la idolatría, la hechicería, el odio, la discordia, los celos, la ira, las rencillas, las divisiones, las disensiones, las envidias, la embriaguez, orgías y cosas semejantes. Todas esas cosas no son consecuentes con el reinado de Cristo en nuestro corazón. Son los frutos de la carne. O sea, que cuando estamos haciendo eso, no estamos al servicio del reino de Dios, sino al servicio ¿de quién? Al servicio del príncipe de este mundo, de Satanás. ¿Y cuáles son los frutos del Espíritu? El amor, la alegría, la paz, la paciencia, la afabilidad, la bondad, la fidelidad, la mansedumbre, el dominio de sí. Esa es la muestra de que realmente el reino de Dios está presente en tu corazón. Así que vamos a pedir esa gracia especial para que el Señor nos ayude a cumplir con este triple oficio del cual creo que todos necesitamos reflexionar, confrontarnos y especialmente, pedir la gracia para que cumplamos con nuestra misión como cristianos fieles laicos a la hora de santificar, enseñar y regir dentro de nuestra participación del misterio de Cristo, que fue el primero que fue sacerdote, profeta y rey. Amén.